En nuestra quinta lección del libro del profeta Malaquías, vamos a entrar a otra faceta de la amonestación de Dios. Ahora la amonestación ya no es con relación a la percepción que nosotros tengamos de Dios, ya no es con relación a la relación que nosotros tenemos con Dios, sino que hoy la amonestación es la relación entre los hermanos, la relación entre personas. Y hay un aspecto que Dios amonesta en todas las escrituras, y es con relación a la acepción de personas. Y déjenme decirles que nosotros vivimos en una cultura en donde hacemos acepción de personas. Muchas veces tenemos el concepto utilitarista, en donde solo utilizamos a la persona. Utilizamos a la persona para nuestros propios intereses. Si la persona no me sirve para mis intereses, entonces despreciamos esa amistad. Fíjese qué tremendo. Y eso se da mucho en el campo de la política. Si este me sirve políticamente, entonces este es mi amigo. Y ese mal concepto lo trasladamos a la iglesia, ese mal concepto lo trasladamos a nuestras relaciones interpersonales, y creo que eso no debe de suceder. Y eso es algo que Dios reprende en todas las escrituras, y lo hace claro también aquí en la escritura. Entonces vamos al siguiente mensaje en Malaquías capítulo 2 y en el versículo 9. Y el Señor a través del profeta dice: por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. El Señor dice: ustedes han dejado mis caminos. Ahora, ¿cuál es un aspecto de sus caminos? El no hacer acepción de personas. El Señor dice: ustedes han dejado mis caminos. Y una forma de saber cuando alguien ha dejado el camino de Dios es cuando hacemos acepción de personas. Y creo que ante los ojos de Dios no debemos de hacer acepción de personas, pero eso estaba pasando en los días del profeta Malaquías. Y déjenme decirles, como decía ayer, el corazón humano no ha cambiado y sigue siendo el mismo. No ha cambiado. Seguimos nosotros haciendo acepción de personas. Por eso en Santiago, en el capítulo 2 y en el versículo 1 al 4 dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación, por eso es de que la palabra le habla al pueblo de Dios, como en los días de Malaquías. Y es al pueblo de Dios a quien el profeta y las escrituras amonestan, porque estas fallas se están cometiendo dentro del pueblo de Dios, y esto no debe de suceder. Si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestidos andrajosos, o sea, a la iglesia entran ricos y entran pobres. Esa es la primera verdad. Ese es el primer principio para reconocer que una iglesia es una iglesia de Dios. Hay cabida para el pobre, hay cabida para el rico, porque a veces son dos extremos. Hay iglesias que piensan que la humildad está relacionada con la pobreza, y no es así. La humildad es la del corazón. Y puede entrar una persona con mucho dinero, puede entrar una persona con ropas espléndidas, pero que en el fondo de su corazón sabe que tiene una necesidad de Dios, y por eso se acerca a la iglesia, y no debemos por eso juzgarlo. Está llegando a la iglesia. Pero también entran personas, inclusive con vestidos andrajosos, pero que tienen necesidad de Dios. Ahora, la dinámica de la iglesia es unificar tanto al rico como al pobre en un solo ser especial para Dios. Ambos tienen necesidad, especialmente en su alma y en su espíritu. Eso es lo que el discipulado de Jesús representa. Cuando Jesús escogió 12 hombres,
Ustedes saben que habían personas muy adineradas, pero habían personas obreras, habían personas con bajos recursos. Pero el Señor los hizo uno, hizo un solo equipo. Unificó personas de la alta sociedad, como el caso de Mateo, era un cobrador de impuestos, pero también agarró a Pedro, a su hermano Jacob, que eran obreros, eran pescadores. O sea, para Dios no había acepción de personas. Con Jesús dice la Biblia que habían mujeres, inclusive estaba la esposa del intendente de Herodes. O sea, era una mujer muy culta, era una persona de la alta alcurnia, como decimos, pero ahí andaba detrás de Jesús. Y dice que con los aportes de esta mujer, Jesús sostenía su ministerio. Entonces no había acepción de personas. Pero el problema es, como dice Santiago, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar. Y decís al pobre, entra tú allí en pie, o siéntate aquí abajo el estrado de mis pies. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que Él ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrontado al pobre, no, y empieza el consejo. Entonces el Señor dice, no hagamos acepción de personas. Si en una iglesia entran personas con recursos muy altos, son bienvenidos. Si entra una persona con recursos muy bajos, son bienvenidos. Y ambos necesitan un lugar especial dentro de la iglesia. Pero si el profeta está anunciando esto en los días de Malaquías y Santiago lo refuerza ya en la era de la iglesia, es porque estos abusos y esas diferencias se dan en la iglesia y tienen que ser amonestadas. ¿Por qué? Porque el Señor no hace acepción de personas. En Hechos, en el capítulo 10 y versículo 34, Pedro dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Y por qué estoy tocando este pasaje de Pedro? Miren, aquí ya habían pasado muchos años. Pedro anduvo con Jesús, se dio cuenta del amor de Jesús, se dio cuenta que Jesús no hacía acepción de personas. Por eso es que Jesús visitaba a los leprosos, porque los leprosos los despreciaban, pero Jesús no hizo acepción de personas. Y Él le enseñó a sus discípulos no hacer acepción de personas. Jesús entró a Samaria, visitó a los samaritanos, que la misma samaritana dijo, ¿por qué tú siendo judío me pides a mí de beber, si judíos y samaritanos no se tratan entre sí? Pero Jesús no hace acepción de personas y visitó a Samaria e hizo una visitación gloriosa en ese lugar y los discípulos se dieron cuenta. Es más, dice que los discípulos se sorprendieron que Jesús hablara con una mujer, porque también hacían acepción de personas. A las mujeres las menospreciaban y hasta el día de hoy en aquella cultura es así, y pasa lo mismo en nuestra cultura, se menosprecia a la mujer. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene esa raíz en su corazón de hacer acepción de personas, que los hombres son mejores que las mujeres, que los profesionales somos mejores que los obreros, y empezamos a hacer divisiones, a hacer acepción de personas. Y Pedro dice, ahora yo comprendo. Imagínense, quise escoger esto porque años más adelante Pedro había comprendido. Pregunto, ¿acaso Pedro no comprendió cuando anduvo en las enseñanzas de Jesús que Dios no hace acepción de personas? Tuvieron que pasar muchos años. Y es que en este pasaje, en Hechos 10, si ustedes estudian, se darán cuenta que un ángel de Dios le dice a Pedro que visitara la casa de Cornelio. Y Pedro no quería ir. Volvió el ángel en el versículo 14 a motivar a Pedro a que llegara a visitar la casa de Cornelio. Pedro accede porque comprende que Dios no hace acepción de personas. Y ahí hay una visitación de Dios especial, la presencia de Dios visitó ese lugar, visitó la familia de Cornelio, los amigos de Cornelio,
hubo una manifestación del Espíritu Santo, hubieron sanidades, fueron llenos del Espíritu Santo, hubo liberación de personas que estaban agobiadas por la ansiedad, por la depresión, por ataques espirituales. O sea, hubo una visitación especial. Y Pedro llegó a comprender, ahí dice que Dios no hace acepción de personas. ¿Cuándo llegaremos nosotros a comprender? Porque Pedro anduvo con Jesús mismo. Jesús enseñó eso a profundidad y no solamente lo enseñó, sino que lo demostró, que Dios no hace acepción de personas. Sin embargo, Pedro no había comprendido la lección. Años más tarde, Pedro tuvo que decir, humillándose a sí mismo, ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas. Muchas veces estamos en la iglesia, recibimos estas enseñanzas como lo que hoy estamos haciendo, de que Dios no hace acepción de personas, pero no comprendemos. Seguimos siendo personas que ponemos barreras entre los pobres, seguimos poniendo barreras entre los enfermos, seguimos poniendo barreras contra el pecador que necesita de Dios, al enfermo que necesita de Dios, y hacemos nuestro propio círculo social dentro de la iglesia. Aún dentro de la iglesia tenemos esos círculos sociales, cuando debimos de estar abiertos a una relación entre todos los miembros de la iglesia. Creo que es del agrado de Dios cuando una persona profesional puede tener relación con una persona obrera. Ahí se ve el amor de Dios, se ve la armonía de Dios, se ve que el Espíritu de Dios está en nuestras vidas. Y no hacemos acepción de personas. Tenemos que quitar esa raíz cultural de estar haciendo acepción de personas. Por eso es que hay mucho divisionismo en nuestro país y por eso es que no prosperamos, no desarrollamos lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y pasa también a nivel espiritual. Creo de que esto que amonesta el profeta en los días del profeta Malaquías es porque en los días de ese pueblo había acepción de personas. Y eso no agrada el corazón de Dios. Puedo concluir esta enseñanza diciendo que los caminos de Dios son aquellos en los cuales nosotros no hacemos acepción de personas. Y ante los ojos de Dios, todos somos iguales. Y que todos tenemos necesidad de Dios y que todos tenemos derecho de entrar al beneficio de Dios. No hagamos acepción de personas, no menospreciemos a aquel que no tiene, no menospreciemos las vidas por X o Y razón, quizás por una enfermedad. Hoy, por el tema del COVID, menospreciamos a las personas que tienen este virus. Hacemos acepción de personas y Dios guarde que vaya a llegar una persona que ha sido con mala fama a la iglesia. Para eso está la iglesia, para ayudar a estas personas, para que alcancen un buen testimonio y pueden ser llenos del Espíritu Santo de Dios para edificación de sus vidas y edificación de sus familias. Que Dios les bendiga.